bendiciones, bienvenidos una vez más a este servicio vía online. Gracias por estar allí, gracias por recibirnos, gracias por permitir que nosotros podamos entrar en sus hogares, gracias por haber reunido a toda su familia ahí delante del lugar donde está allí su pantalla, su teléfono, su televisor, cualquier cosa. Gracias de verdad por preparar su corazón para recibir esto. Quiero agradecerles a ustedes todo el apoyo, esa receptividad. Le pido a sí mismo que pueda compartir con los demás, que usted pueda tomar el enlace de nuestro canal y compartirlo con alguien a quien usted crea pues que le haga falta esta palabra, sobre todo una palabra de aliento. Le pido a sí mismo que después de usted escuchar esta palabra, allí reunidos en familia, usted pueda entonces hablar acerca de ella, argumentar alguna cosa, analizar lo que entendió. Le es válido a usted, ahora que están reunidos allí, también poder hacerlo. O sea, de verdad, pues aproveche la oportunidad, así como cuando estamos acá en la iglesia, poder abrazarse, poder saludarse, poder darse la bendición, aprovechar ese momento. Vamos a orar, le voy a rogar a usted que pueda orar también por toda la iglesia, por todos los que están en eminencia, por todos aquellos que están trabajando para el Señor, que están llevando también esta palabra de aliento a todos los que se encuentran ahorita sumergidos en esta situación, por los que están enfermos, por las naciones, por sus pastores, por sus líderes, por su iglesia, para que cuando todas estas cosas pasen, todos tengamos la suficiente fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Preparémonos nosotros. Quisiéramos nosotros tener acá la banda, tener una alabanza, antes de comenzar, porque es bueno alabar al Señor, pero lamentablemente pues no lo podemos hacer. Un día llegaremos y lo tendremos y nos prepararemos para eso. En el nombre de Jesús esperamos que esto no dure más del tiempo que debe durar y tenga la certeza que esto también pasará. Y pronto pasará. Usted va a escuchar cosas van a cambiar en este país, cosas van a cambiar para nosotros, cosas van a cambiar desde el punto de vista financiero, político, social, moral. Prepárese porque pronto viene eso. Hoy se lo estoy diciendo, usted lo puede anotar, que es seguro que más pronto de lo que usted cree, vamos a ver los grandes cambios que vamos a experimentar. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, pues preparémonos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día, este domingo, en el cual nosotros estamos compartiendo en familia de la palabra del Señor. Quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Esto que nos está ocurriendo es como cuando ocurren tormentas en nuestras vidas. Y hoy tengo un mensaje de parte de Dios para aquellos que atraviesan las tormentas. No solo porque tenemos la pandemia hoy, pero seguramente pues tú has tenido o tienes una tormenta que estás viviendo con tu familia, con tus hijos en rebeldía, quizás con la relación de esposo-esposa, la relación matrimonial, la relación laboral, tu empresa. O sea, por alguna razón, pues todo esto te genera una tormenta. Y dentro de todo esto convergen pues muchos factores que son los que hacen a veces que tu vida parezca justamente una tormenta. Y no quisiéramos nosotros que esto nos pasara, pero quiero hablarle a la gente que sabe que puede salir de las tormentas, que sabe que puede pasar esto que está viviendo hoy, que sabe que puede superar esto. Y el que no sabe también va a poder entender que tiene que hacerlo. Nosotros, o yo entiendo que cuando tenemos una tormenta enfrente, ahí vas a encontrar dos tipos de personas. Unos que no quieren montarse en el barco porque saben que va a haber o presumen que puede haber una tormenta. Y otros que obligatoriamente tienen que montarse en ese barco a pesar de las tormentas, porque no hay otra opción. Tienes que llegar. Solo te puedo decir lo siguiente. Solo habrán llegado, solo habrán superado esto los que se atrevieron, los que se montan en el barco a pesar de que puede ocurrir una tormenta, si les pasa, si le ocurre. Solo estos van a poder recibir y entender con más ahínco lo que hoy vamos a recibir. Son los que están dispuestos a subir, son los que están dispuestos a ir, son los que están dispuestos a obedecer. Escuche bien.
Porque el que no obedece posiblemente no pasa por esto, no pasa por las tormentas, pero no deja de ser esto de algo que lo lleva a cero. Es decir, él no vive, él existe. Y por tanto no hace ningún efecto ni en su vida, ni en la vida de nadie, ni en todo lo que ocurre a su alrededor. Digamos, como dice el dicho por allí, es un cero a la izquierda. Así que debe entender algo. Para tener una aventura, para tener éxito, para superar, para salir adelante, usted tiene que atravesar eso. Usted tiene que montarse en el barco. Usted tiene que ir más allá. Y si muere, va a preguntar, pastor, y si muere, debe de saber lo siguiente. Habrá sabido o sabrá ahora que está vivo. Porque la única manera de llegar a la muerte es llegar vivo. Nadie muere si no es porque está vivo. Así que solo los que están vivos son los que se atreven a hacer tal cosa, sin importar si ellos pueden morir, sabiendo que luego les espera una vida mejor. A veces nosotros, pensando en estas cosas, le tenemos miedo. Le tenemos miedo a las cosas que nos van a ocurrir, a las cosas que nos van a pasar. Y quisiéramos, oramos a veces y pedimos al Señor que no venga la tormenta. Que no venga nadie, yo creo que no conozco a ninguno que le esté orando al Señor y le pida, Señor, envíame una tormenta. Nadie hace eso, pero son inevitables, van a ocurrir, van a suceder. Déjeme decirle lo siguiente que usted debe guardar en su corazón. Las tormentas son el producto de la obediencia a Dios. Se lo voy a repetir. Las tormentas son productos de la obediencia a Dios. Ahora, el que es desobediente nunca pasará por ellas, posiblemente. Y si le vienen, no tendrá ningún resultado. Es sorprendente que esto resulte como consecuencia de la obediencia a Dios. Quizás usted se está preguntando allí, ¿cómo es que yo siendo obediente voy a tener inconvenientes? Sí, porque la única manera de cambiar lo que está pasando, lo que está viviendo, es obedeciendo. Y cuando obedeces te vas a enfrentar a algo que está haciendo o que te está haciendo ahora tu vida de cuadritos. Y para eso tienes que luchar, para eso tienes que vencer, para eso tienes que superar. Es lo que a veces llamamos la prueba. La idea de todo esto es que no te quedes siempre en la prueba, sino que la superes. Y es sorprendente, pero a veces las tormentas son aprovechadas por Dios. Yo no creo que Dios mande las tormentas a tu vida, pero sí sabe el Señor que a pesar de las tormentas se van a levantar y las va a aprovechar para enseñarnos cosas que nosotros a veces ni nos imaginamos. Y a veces cuando estamos allí, cuando estamos pasando por ello, le echamos la culpa a Satanás y llegamos a creer que todo lo malo, eso que está ocurriendo, es producto de algo que Satanás está manejando. Como que Satanás tuviese más poder que Dios, o como que el poder que tenemos nosotros del Espíritu no vale nada o no hace nada delante de Satanás. Y a veces nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y que deberíamos seguir adelante a pesar de las tormentas, a pesar del impedimento. Josué estaba delante de un muro y tuvo que esperar a que sonara la trompeta para que cayera el muro. Pero si él no se para delante del muro y no es obediente a Dios en las cosas que le dijo que iba a hacer, el muro no hubiese caído nunca. No sé si me está entendiendo. Pero cuando quieres derribar algo, cuando te vas a enfrentar a la tormenta, siendo producto de la obediencia de lo que te dice Dios, te tienes que enfrentar en ella. Tienes que enfrentar esa tormenta. O tienes que atravesarla. Tienes que pasarla. Tienes que superar esto. Hay un film que se llama La tormenta perfecta. Un barco que desapareció por completo cuando tres frentes, uno de caliente, de alta presión, y que converge justamente con lo que eran los restos de un huracán en el mar y con aquello y con una corriente fría que venía desde Canadá.
en momentos, en segundos, se juntaron las tres y había un barco en ese momento que coincidía. Ese film se llamó la tormenta perfecta porque en apenas segundos, cuando chocaron allí, produjeron olas hasta de 25 metros de alto que se tragó literalmente, volteó el barco y se lo tragó. Más después encontrarían los restos del barco, pero los restos de las personas no los encontraron nunca. No podían ellos haber detectado o no podían haberse dado cuenta que eso iba a ocurrir porque eso ocurrió en cuestiones de segundos. A eso se le llamó la tormenta perfecta. Y a veces a nosotros nos ocurren cosas que son una completa tormenta perfecta. Ocurre una cosa por aquí, otra cosa por allá y otra cosa acá. Y cuando se juntan todos esos, explotamos. No la puedes evitar, no la puedes prever. Porque a veces no está en tus manos, está en otro control, está en otras cosas que van a ocurrir en nuestras vidas. Lo que debemos tener es la valentía y el entendimiento para salir adelante y saber que si estamos con Dios, nosotros vamos a permanecer allí. Te quiero hablar justamente de esa tormenta que describe el primer momento en que el Señor monta a sus discípulos en una barca. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el evangelista Marco escribe, San Marcos, capítulo 4, versículo 35, comienza a describir una tormenta la cual te quiero enseñar, y es muy curiosa, diría yo. La hemos repasado, la hemos hablado muchas veces, pero hoy yo quiero sacar la esencia que me ha mostrado el Señor para mostrarte a ti, porque la tormenta va a pasar. Y cuando pase la tormenta, será el momento entonces cuando nos demos cuenta de lo que Dios nos quiso enseñar o de lo que nos enseñó con eso o lo que era necesario aprender en nuestras vidas. Porque si eso no hubiese pasado, no hubiésemos cambiado. O no entenderíamos ahora las cosas que antes no entendíamos. No entenderíamos lo que está ocurriendo ahorita con esta pandemia. Es una tormenta prácticamente. Y no entenderíamos que deberíamos estar más cuidadosos de la gente, de nosotros mismos, de nuestra propia salud. Aún nos sorprendemos de que los cambios ambientales ocurren como de la nada cuando el hombre deja de hacer sus actividades que indiscriminadamente comenzó a hacer y no le importó y no se había dado cuenta de lo que estaba dañando. Esta cuarentena ha hecho más en estos 40 días que los que han hecho todos los movimientos ambientales. Greenpeace se quedó tonto aquí. Ha hecho más porque obligatoriamente nos guardaron a nosotros. Nos obligaron a quedarnos en casa y entonces ahora hemos visto todo lo que ocurre con todo el ambiente. ¿No es un poco para tomar conciencia del daño también que nosotros estamos haciendo cuando no nos importa la basura, el mover de nosotros, el cómo transitamos, el que pareciera que no estamos haciendo daño al medio ambiente sin darnos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos? Donde la codicia nos ha llevado a una cantidad de cosas que no deberíamos haber hecho, pero sin embargo las hicimos. Veamos entonces allí esto que es sorprendente lo que vas a aprender o lo que yo aprendí con esto que me mostró el Señor. Observa, Marcos 4:35 dice que después que Jesús dejó a la multitud, le dijo, escuche bien, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es una invitación de Jesús. Pasemos al otro lado. Y se montaron a la barca e iban a la mitad, iban en el medio del lago, del mar de Galilea. Y allí, de repente, dice Marcos, dice Mateo 8:27, dice que trata el mismo tema. Dice que de repente, fue de repente que vino allí la tormenta. Tú no la esperas. Nadie hace un plan y se planifica y se coloca, ok, el día sábado a las 4 de la tarde, ahí tengo una tormenta. No haces eso. O voy a producir una tormenta. Usted no hace eso, ni se prepara para eso. Eso converge, eso viene, eso se levanta en un momento que usted no lo espera. Así que ocurre, simple y llanamente ocurre. Se levanta la tormenta. Y aquí te quiero enseñar principios. Al menos 3 que tienes que aprender de todas estas cosas. Y de esto que tenemos nosotros que tener como aprendizaje después
que haya pasado la tormenta. Cuando pase la tormenta nos daremos cuenta. Quizás usted que está escuchando esta palabra hoy, cuando haya pasado la tormenta, usted se dará cuenta de lo que yo le estoy diciendo en este día. De lo que está recibiendo hoy. Porque lo primero que vas a entender es que las tormentas no las puedes evitar. Se nos ha metido en la cabeza, dice allí que se levantó aquella tormenta. Y cuando se levantó la tormenta, las olas comenzaron a levantarse y estaban inundando la barca. Estaban inundando la barca en ese momento. Ahora, observe algo. ¿Quién fue el que le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado? A veces, Satanás que se metió en mi vida. Satanás, yo decidí emprender, yo decidí casarme, yo decidí levantar esta familia, yo decidí levantar este templo, esta casa, esta empresa. Y de repente metió la mano a Satanás. Fue Satanás que me mandó. ¿Quién fue el que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado? Se lo dijo Jesús. Jesús fue el que le dijo a ellos, eso te indica una cosa, que es lo primero. Las tormentas a tu vida van a venir. Y es posible, y algunos creen que cuando esas cosas, las tormentas se producen, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Que la primera enseñanza que te voy a dar, no necesariamente estás fuera de la voluntad de Dios. Porque a veces te ocurren las cosas, te pasan las cosas, o te está pasando una tras de otra, o quizás no quieres lo que está ocurriendo, muere un familiar, te botan del trabajo, te separas, de repente hay discusiones entre la pareja, y entonces, y lo que me falta ahora es que venga el perro y levante la pata. A veces estamos de eso y te vas a encontrar con alguien que se cree más santo, que no está pasando por esa tormenta en ese momento y te va a decir cosas como esta. ¿Tú oraste previamente? ¿O pusiste esto en oración? No estarás tú fuera de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Porque se inventan algunas cosas como que la voluntad permisiva de Dios. Y te dicen o te hacen saber que tú estás siendo cristiano si estando en la iglesia no estás en la perfecta voluntad de Dios, sino que estás en la voluntad permisiva. ¿Quién inventó eso? ¿De dónde salió eso? Dios tiene una sola voluntad. Dios da una sola orden. Dios dice, es esto y punto, no hay otra. No hay voluntad permisiva de Dios. No hay otra cosa. Lo que te está mostrando el Señor es que a pesar de eso, la obediencia te va a producir unas tormentas. Porque fue Jesús el que le dijo a sus discípulos, vamos, pasemos al otro lado. Y como consecuencia de ellos haber obedecido, se tuvieron que enfrentar a una tormenta. Y he escuchado algunos que dicen inclusive que Dios le mandó la tormenta. Yo no creo que Dios le haya mandado tormenta, sino que Dios se aprovecha de las tormentas que se levantan en tu vida para enseñarte algo, para que aprendas algo, para que sepas que Él está contigo, para que sepas la forma como superarlo y que además de eso, que aprendas y que entiendas que si tú no pasas eso, no llegarás al próximo nivel, no llegarás al otro lado, no aprenderás a superar, no vendrá la madurez espiritual, no crecerás, no cambiarás, la prosperidad que estás buscando no la lograrás y no la lograrás, no porque Dios no quiere, sino porque tienes que superar los niveles. Tienes que ir a algo diferente. Tienes que aprender a pasar esto. ¿Quién quiere que se le muera un familiar? Pero tienes que aprender a superar esa situación. Tienes que aprenderlo. A veces nos cuesta a nosotros poder entender esto, saberlo, conocerlo de nosotros mismos. A veces nos cuesta. Y llegamos a creer que Dios no es el que está allí al control. Entonces las tormentas van a venir, van a estar. Observe, el que le mandó a pasar del otro lado fue el Señor. El que le mandó, observe, vea lo que hace el Señor. Usted no puede escapar de esto. Le dijo a Moisés, Moisés, ve, habla con Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y después, si usted sigue leyendo, le dice, y yo endureceré el corazón de Faraón
para que no los deje ir. ¿Cómo es esto? Me mandas a decirle a Faraón que deje el pueblo libre, pero tú endureces el corazón para que no lo deje ir. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Porque entonces cuando se endurezca el corazón, yo me voy a glorificar. Yo me glorificaré en eso. Yo me voy a glorificar en la prueba, en la tormenta que tú tienes que pasar. Cuando pase la tormenta, te habrás dado cuenta que la gloria de Dios siempre estuvo contigo para guardarte, para salvarte, para fortalecerte, para que te prepararas para lo grande que viene, para que llegaras a la tierra prometida, para que tuvieras y tomaras lo que Dios tiene guardado para ti. Es sorprendente esto, pero las tormentas que se van a producir en tu vida tienen un propósito. Dios te hace pasar por ese camino para que tú aprendas, para que tú conozcas, para que te prepares. Solo que a veces cuando somos demasiado carnales, comenzamos y andamos por allí por la vida echándole la culpa a alguien más de las tormentas que tenemos que superar, cuando deberíamos sacar dividendo el aprendizaje que corresponde de todas estas cosas y seguir adelante en el sentido de que algo grande y algo mejor tiene el Señor para nosotros y para nuestras vidas. Vea, Mateo 7. En Mateo 7 el Señor está terminando el gran sermón del monte. Y voy a leer esta escritura con usted. Mateo 7, 24, 25 al 25. Dice el Señor lo siguiente. Él está terminando el sermón del monte y le dice: ¿a qué compararé esta generación? Y dice: el que oye mi palabra y la guarda y la pone por obra, lo compararé, dice el Señor. Escuche bien y lea su Biblia. Lo compararé al hombre prudente, al prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, vino el río y vino la lluvia. Y vino la lluvia y dieron con ímpetu, chocaron contra él. Pero dice que soportó todo aquello y permaneció allí. ¿Sabe? Como las palmeras cuando hay la tormenta. Sopla el viento tan fuerte y la palmera se dobla y besa la arena, besa la orilla, besa la tierra donde está. Pero una vez que pasa o deja de soplar el viento, se vuelve a enderezar. Es como el junco que se dobla, pero vuelve a estar en pie, erguido. Ahora, observe que dice allí que es a los prudentes. Y después dice el Señor: y el que no guarda, al que no escucha, al que oye esta palabra y no la guarda, no la pone por obra, lo compararé al imprudente. Entonces, para ambos hay tormentas. El que seas prudente no te va a librar de enfrentar una tormenta. El que estés en la iglesia no te va a librar de estar en una tormenta. Yo he dicho, y lo voy a repetir hasta la saciedad, que el que le diga a usted que recibir a Cristo, que servirle a Cristo y convertirse a Cristo acabó con sus problemas, le mintió. Por el contrario, a veces se van a recrudecer, a veces se van a manifestar más inclusive. ¿Por qué? Porque así es como se perfecciona, así es como se glorifica al Señor. Allí es cuando muestra su poder, ahí es cuando les da a conocer a los que no creen de dónde te puede sacar, cómo te puede cambiar, dónde te puede transformar y todo lo grande que puede hacer aquí. Cuando haya pasado la tormenta, cuando la tormenta pase, te habrás dado cuenta de todas estas cosas que te estoy diciendo hoy. Entonces nos enseñaron, o la iglesia ha estado enseñando precisamente, que si llegas a la iglesia ya tú no vas a tener más problemas. Déjeme decirle que a eso
se le llama un evangelio de falsa prosperidad, donde todo es bueno, donde todo lo único que se te predica es que me habló el Señor y listo, los problemas se te acabaron. Tú no tienes que pasar por eso, tú no tienes que enfrentarte a esto. No, Dios te va a quitar eso, Dios te va a eliminar eso. No dice eso la Biblia. Te estoy citando justamente la Biblia, te puse el ejemplo de Moisés. O sea, Dios te va a llevar por ese camino. Si nosotros tenemos la confianza en Dios, sabemos que nos vamos a levantar, sabemos que vamos a estar allí, sabemos que el Señor nos va a llevar, sabemos que el Señor va a hacer algo grande de verdad con nosotros. Cuando la tormenta pase, esto quedará sentado en nuestros corazones y comenzaremos a darle valor a lo que realmente Dios quiere que nosotros valoremos. Observe, lo primero entonces es que usted tiene que saber que las tormentas van a venir y que no necesariamente son de Satanás o que Satanás fue el que te mandó por ese camino para que pasaras. Por el contrario, el que te mandó a pasar por allí fue el Señor. El Señor dijo bien claro: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y para colmo de males te dice que seas manso como paloma. Entonces te manda así, o sea, sabe que vas a pasar por allí, sabe que vas a mostrar la gloria, sabe que vas a mostrar el poder de Dios. Lo segundo es que cometemos un error. Cuando estamos en esta situación, cometemos un error. Porque dice mi Biblia que el Señor iba allí y como no terminamos de entender la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús, sobre todo sus discípulos que fueron los que caminaron con Él. Dice mi Biblia ahí, en ese pasaje, que Jesús entonces fue a la popa y se agotó como un hombre común y corriente. Porque a veces tú crees que no mereces descanso. No, yo le sirvo al Señor y yo no debo descansar nunca porque tengo que servirle al Señor. Tú puedes descansar. Tu organismo se va a agotar. Somos seres humanos igual. Vamos a cometer errores y tengo padecimientos tales cuales como lo tiene cualquiera. Me va a doler, no sé, cualquier cosa. Si me doy un golpe me duele igual. Si fallo en algo también me va a molestar y me va a doler igual. Agarre y dese con un palo acá en la canilla. A ver si no le va a doler. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a saltar el dolor ese? A veces nosotros queremos justamente que tengamos ese ticket o ese privilegio, esa marca de que como somos hijos de Dios, no, yo no voy a atravesar por allí. Esa tormenta no es para mí. Si te toca, te toca. Yo no digo que todas, pero cuando te toque una, tú sabes que tienes que enfrentarla. Sabes que tienes que salir adelante. Entonces dice mi Biblia que Jesús iba durmiendo, se acostó en la popa, estaba durmiendo. Y cuando se levantó la tormenta, ya estaban allí los 12 discípulos que había escogido Jesús y todos vinieron, estaban allí preocupados, va a venir el coronavirus, me va a alcanzar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Va Jesús allí. Y entonces no tenemos la percepción, la certeza, la seguridad de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Dice que él iba dormido allí y ellos vinieron y le dijeron, versículo 35 dice, le dijeron, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor iba dormido allí. Ahora, lo que quiero que veas es lo siguiente. Cuando él va dormido allí, ellos vieron a Jesús hacer milagros. Tiene que leer su Biblia. Cuando él despide a la multitud, dice que Jesús le trajeron cualquier cantidad de enfermos y los sanó. Hizo milagros antes. Entonces le dijo a ellos, pasemos al otro lado. Ellos lo vieron hacer tal cosa. Mas están tan afligidos que viendo a su maestro hacer tal cosa, limitamos nosotros a Dios. Y queremos determinar nosotros en nuestro conocimiento y en lo que sabemos de Dios, ¿para qué sirve Dios y para qué no sirve Dios? Entonces queremos nosotros meter religiosamente a Dios que solamente sirve para sanar. Sirve para algunas cosas, pero no para todas.
Porque ellos no le estaban preguntando o no le estaban diciendo a ellos, a Jesús, que lo salvara, que le hiciera nada, sino que se levantara. ¿Cómo es que tú vas a estar durmiendo en este medio de la tormenta? ¿Cómo es que tú vas a estar tranquilo? Pues la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nosotros cuando estamos con Jesús. Y esa era la que tenía Jesús. Señores, la paz no es ausencia de tormentas. La paz es justamente guardarla, tenerla a pesar de la tormenta. Porque eso es lo que te da para enfrentarla, para vencerla, para superarla. No nos percatamos, no nos damos cuenta y no sabes que la presencia de Dios va contigo todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Mateo 28:20 dice, he aquí, dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El amor del Padre es como, por eso es que los padres son el reflejo de Dios en la tierra, en lo natural. Quiero que te ubiques en esto, te voy a hacer esta pregunta. Tus padres trabajan y te dejan en tu casa. Y puede ser que tú tengas un accidente, o puede ser que tengas un momento angustiante, o algo desesperante, o algo ocurra en tu casa. Pero tus padres no están porque están trabajando. Si ellos no están y a ti te acontece eso, ¿eso es sinónimo de que tus padres no te amen? ¿Tus padres te siguen amando estando o no estando? ¿O no? Así es Dios. Porque la gente dice, pero yo no siento nada. Hoy no sentí nada. Oye, como que no escucho su voz. O como, ¿crees que por eso te dejó de amar? ¿Crees que porque no sientes? ¿Crees que porque algunos a veces estamos inclusive en la iglesia, recibe del Espíritu Santo, recibe esto, prepárate para, siéntelo, vive esto, y de repente no estás sintiendo nada? Y llega este pensamiento, oye, ¿será que Dios ya no me ama? Claro que te ama, claro que te ama. Va a llegar un momento en que vas a ser sacudido también por el Señor. No es el sentir, es la certeza que produce en tu corazón la fe de que Dios te ama a pesar de. Él te sigue amando. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios nos está amando a pesar de la ausencia. Pero nosotros a veces concebimos a Dios para algunas cosas en nuestras vidas. Y por eso vienen las tormentas, para que sepa que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, va a estar el Señor con nosotros. Ellos lo vieron hacer milagros. Pero aquí no son capaces de saber que Él puede hacer tal cosa. Cuando le dicen esto, Jesús se levanta y va entonces, no le da respuesta, no le dice nada a ellos. Estaban sus 12 discípulos, va y solamente se para de pie, pone allí, se para sobre el bote de pie y entonces da esta orden y dice, calla, enmudece. Y en ese momento el viento se aquietó y el mar volvió a la normalidad. Y ellos quedaron sorprendidos. Y así a veces por eso somos nosotros impactados, porque creemos que Dios solamente puede ayudarte en algunas cosas y en otras no. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento. Así que cuando vayas a pecar tienes que saber que también Dios está en ese lugar. Está en ese momento. Por eso quien tiene la convicción de que Jesús está con él en todo tiempo, no peca. Y si peca, lo hace por ignorancia. Y cuando se da cuenta, va al Señor y le pide perdón. Tenemos que saberlo esto. Está en todo momento. Observe esto que pasa. Jesús tiene un amigo. O tiene una familia que es muy allegada. Dice mi Biblia que los amaba. Es la familia de Marta, de María y de Lázaro. Y Lázaro se enferma. Le mandan a avisar a Jesús. Observe esto. Le mandan a avisar a Jesús que su amigo, al que él ama, está enfermo. Y Jesús cuando recibe
la noticia, dice mi Biblia, que decidió quedarse unos días más. Y después de vencido, tenía ya 4 días, decide regresar y le dice a sus discípulos, vamos a regresar. Vamos que nuestro hermano Lázaro está muerto y vamos a levantarlo, le dice. Pero ellos tampoco saben, ellos no entienden lo que está diciendo Jesús. Es una tormenta que se produce para la familia. Es una tormenta que se produce para María. Cuando tú no tienes claro quién es Dios y en dónde va a actuar Dios, entonces tú no puedes tomar bendiciones. Tú no puedes entender esto. Jesús viene, se regresa a Betania, donde está Marta, donde está María, que son las hermanas que ahora quedan, y con su hermano ya sepultado. Viene lo primero que hace al encontrarse Marta con él y dice, Maestro, si tú hubieses estado aquí, Juan 11:25, dice, Maestro, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano, mi hermano, no habría muerto. Y siempre he dicho esto, y después de eso, Marta se mete en la declaración más poderosa que puede haber. Y así vive la gente haciendo declaraciones poderosas con su boca, pero no con su corazón. Lo que está diciendo no lo cree. La fe es necesaria acá. Señores, lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo. El miedo es el que paraliza. El incrédulo sigue haciendo cosas, pero el miedo paraliza. Y cuando alguien tiene fe, tiene que accionar. Cuando alguien tiene fe, hace algo. Por eso lo contrario es el miedo. El miedo paraliza e impide que tú puedas hacer algo o que lleves alguna acción que muestre ese poder de Dios o esa fe que tienes tú con el Señor. Los incrédulos no. Los incrédulos simple y llanamente no creen. No pueden llegar a cero, como puede ser que se queden tranquilos, no hagan nada o estén haciendo cosas erradas porque no creen. Pero el miedo no, el miedo te tiene allí. El miedo te detiene, el miedo te ata, el miedo te tiene ahí atrapado en un mismo lugar, inmóvil. Y entonces observe, a veces nosotros tenemos la doctrina correcta. La aprendimos, la tenemos acá, la repetimos con la boca, pero no la actuamos. Ella le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé, que es la declaración de la cual te hablo, mas ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, al Padre, Él te lo dará. Observe lo que dice Marta. Y observe lo que a veces nosotros también hablamos. Cuando tenemos la tormenta. Cuando estamos atravesando, yo sé que Dios me va a salvar, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a vencer esto, pero tenemos la certeza en nuestro corazón. Porque ella le dice, yo sé ahora que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y la respuesta de Jesús, señores, en ese momento es, tu hermano va a resucitar. ¿Qué más quieres? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué es lo que le estabas pidiendo al Señor? ¿Y qué es lo que hace Marta? Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en los días postreros. Marta, señores, tenía esa doctrina. Creía, sí, Jesús puede hacer algo. Jesús puede, mientras está enfermo, Él puede sanarlo. Pero Él no puede devolvérmelo a la vida. Él no puede hacer tal cosa. ¿Saben ustedes? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá. Y el que cree en mí, aún estando vivo, no morirá. Tuvo que pasar su tormenta para ver la gloria de Dios. Cree esto, dice. Cree esto. ¿Crees esto, Marta? Si crees esto, verás la gloria de Dios. Más adelante le diría, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso una tormenta a veces permanece en ti. Por eso se levantan a veces los enemigos y por eso permanecen allí. Porque solamente tenemos fe para permanecer en eso. Para aguantar y soportar, pero no tenemos la fe para superar porque no somos capaces de accionar.
Sobre todo cuando Dios nos está mandando a hacer una cosa que nadie ha hecho y que entonces nos cuesta a nosotros ir. Cuando pase, cuando la tormenta pase, te darás cuenta de esto que quiso el Señor enseñarte. Te darás cuenta de que hay algo mejor. Te darás cuenta de que tú no tenías el control. Te darás cuenta de que tu Dios puede hacer algo mayor. Te darás cuenta que el mayor deseo en tu corazón es estar en la presencia de Dios. Y cuando se muere alguien, debería anhelar estar en la presencia de Dios. Y no lamentarse porque no está. Por esa razón a veces nos cuesta tenderle la mano a alguien. Por esa razón a veces nosotros, para ayudar, para servirle a Cristo, para hacer las cosas, señores, nos cuesta. Nos cuesta. Vamos a aprender. Vamos a saber. Entonces por eso le dijo, pasemos al otro lado. Estaba allí el Señor. Entonces vemos una cosa que no terminamos nosotros de entender. Dice allí entonces en mi Biblia que se hizo una gran bonanza. Y el versículo 41, quiero que lo vean. Quiero que nosotros podamos entender lo que allí está escrito. Porque entonces hay algo que asociamos. Hay algo que vemos. No vea mi humanidad. Porque a mucha gente le he dado la palabra. Aquí he decretado o he hecho algo donde el Señor me manda. No es porque el milagro dependa de mí. Yo no hago milagros. Milagro hace el Señor. Y lo hace en misericordia. Y que nos puede usar a nosotros, sí. Por eso no me va a escuchar usted a mí nunca llegar acá y decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Simple y llanamente se da la palabra, suelto la palabra porque Él quiere que nosotros la podamos soltar. No para hacer ninguna otra cosa, porque el que hace milagros es Jesucristo. Y nosotros simple y llanamente somos instrumentos del Señor. Y es cuando a Él le place hacerlo, es la voluntad de Dios, y puedes estar en la perfecta voluntad de Dios, y puedes estar viviendo una tormenta. Y eso no significa que Satanás es el que está en tu vida, el que está en tu hogar, el que está en tu empresa, el que está en tu iglesia. Por el contrario, cuando Dios determina hacer algo, cuando Dios determina que tú vas a ser grande, Dios te va a hacer pasar por todas estas cosas. La presencia de Dios nunca nos ha dejado. Moisés clamó al Señor y le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Y le dijo el Señor, ve, porque yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Y esa palabra no la puede negar, quitar o contradecir nadie. Lo que Dios decidió hacer, nadie lo puede echar atrás. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse con esas cosas que Él hace. ¿Sabe cuánto nos ha costado a nosotros, usted que está escuchando hoy, cuánto nos ha costado a nosotros construir, edificar, hacer las cosas correctas? Y cuando ya estamos a punto de hacer y lograr alguna cosa, pasan cosas como esta. Habíamos anunciado 3 semanas y nosotros estamos mudados allí. 3 semanas y antes de que se pasó la primera semana, ¡pum!, cuarentena. No trabaja nadie y no hace nadie más nada. Voy a decir que Satanás fue el que vino. Voy a decir que hizo tal cosa. Va a fortalecerme porque no he dejado y no voy a dejar de seguir adelante. Vamos a seguir y vamos a llegar a la otra orilla porque sé que el que va conmigo es el poderoso de Israel. El que me levanta, el que hace que nosotros hagamos todas las cosas. El que nos da la certeza. Esto es como un seguro, como los trapecistas de circo, ¿sabe? Que saben que ellos van a hacer las piruetas, van a hacer todas esas cosas porque saben que tienen una red debajo y si llegasen a caer, la red lo protege y lo vuelve a levantar. Así mismo es Jesús con nosotros. Él es esa red que nos protege. No es que te dice que no vas a tener tormenta, sino que si llegas a caer, tienes la suficiente fortaleza para levantarte, para llevarte de nuevo. Vuelves a empezar, vuelves a seguir, sigue adelante porque Dios está contigo. Él va a renovar tu fuerza, te va a levantar, te va a llevar y va a hacer las grandes cosas que dijo. Cuando pase la tormenta, tú sabrás y saldrás de esto más poderoso que nunca en Cristo Jesús. Tenemos que entender realmente lo que quiere el Señor y qué es lo que estamos haciendo. Porque esta gente, tus discípulos, dijeron, vean, no conocemos a Jesús, señores. No conocemos, dice, hay los eruditos
Y hay un escritor que suele decir, que suele escribir, que la única forma de conocer mejor a Jesús es en tu momento de mayor angustia, en tu momento de mayor dolor. Lamentablemente, yo suelo decirlo de esta manera, que nosotros aprendemos del dolor. ¿Es necesario? A veces sí, lamentablemente. Porque de lo contrario no sabrías, no podrías aconsejar a nadie más, no sabrías lo que vendría. Entonces tenemos que estar claros de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sepa que Él no lo ha dejado. Sepa que a pesar de los momentos difíciles, Él está allí. Cierta vez prediqué aquí, se llamaba Rey en el Foso. Porque Daniel, así como Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por momentos donde se mostró entonces la gloria de Dios. Uno para sacarlo y salvarlos del horno que ardía y que no los tocara el fuego. Y otro, Daniel, para que los leones cerrarse en su boca y no le hicieran absolutamente nada. ¿Acaso no era una tormenta eso? ¿No era una dificultad? ¿No era un problema esto que tenían ellos? Observen lo que dicen entonces los discípulos. Cuando ven que todas aquellas cosas, ya el mar está calmado, el viento está calmado, y ellos dicen esto. ¿Y quién es este? Mateo también trata esto, y Lucas igualmente lo trata, y dicen, en sus evangelios dicen que ellos dijeron, ¿y quién es este hombre? La deidad se le fue. Ellos no dijeron, ¿y quién es este Dios? ¿Y quién es este hombre? Entonces no se da cuenta, quizás usted, pero lo estaban considerando un hombre con ciertos poderes, sabiendo que era el Hijo de Dios o que era Dios ahí en persona con ellos. Entonces no tienen claro qué cosa es lo que tienen que hacer, a dónde tenemos que ir. Hay una cosa fundamental que es la tercera cosa que te quiero enseñar. Para que tú puedas atravesar las tormentas, para que puedas seguir adelante, tú debes tener claro una visión. Debes tener claro tu propósito. La única forma de llegar al otro lado, la única forma de atravesarla, la única forma de estar dispuesto a superarla, la única forma de ir a pesar de las tormentas es que tú sepas a dónde tienes que llegar. Y que sin importar lo que tengas que enfrentar, si Dios va contigo, tú vas a llegar. Él muestra justamente estas cosas y que Dios siempre va a estar allí. Dios no ha dejado en ningún momento de ir, de seguir. Dijo, vea, vuelvo a poner el ejemplo de Moisés. Moisés saca al pueblo. ¿Y en qué momento dejó de Dios estar con ellos? Moisés le preguntó al Señor, ¿cómo sabremos nosotros esto? ¿En qué conoceré realmente que puedo sacar al pueblo de Egipto? Y le dijo el Señor esto simple y llanamente. En esto conocerás que yo estoy contigo. Cuando me estés adorando en el desierto, cuando haya sacado al pueblo y el pueblo me esté dando la adoración. Parece que eso no tiene ningún sentido, pero lo que Dios te está diciendo es: yo te garantizo, si yo te mando a salir de allí, si yo te mando a que saques el pueblo, yo te estoy garantizando que ese pueblo me va a adorar a mí en el desierto o en el lugar donde yo te diga. Así mismo, y yo entendí esto. Y dijo: no te importe los tropiezos que puedas tener, yo te mandé a hacer esto y tú no te vas a detener, porque yo no me detendré hasta que no termine contigo lo que dije que iba a hacer. Y eso es lo que debe estar claro en nosotros: tener una visión, tener un propósito, saber dónde quieres llegar, saber dónde quieres ir con tu familia, con tu matrimonio, con tu empresa, con tu empleo, con tu servicio que le das al Señor, con tu ministerio que te pueden dar, con tu evangelismo. ¿Cuántos predicamos? ¿Cuántos nosotros llevamos la palabra? ¿Cuántos dirigimos, guiamos, liderizamos los rediles? Debemos saber dónde tenemos que ir. Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar. Hay una cosa fundamental que tenemos que aprender. Ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor respondió y le dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis faltos de fe?
Pedro viviría una segunda tormenta. Y aquí es necesario lo que te estoy hablando de la visión, por lo siguiente. Pedro vive una segunda tormenta. Jesús viene caminando sobre las aguas. Y él le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. En medio de la tormenta, le dice, ven. Y Pedro inmediatamente se lanza y comienza a caminar sobre las aguas. Y va camino a Jesús. Y dice mi Biblia, Mateo 14, 27, 30, dice mi Biblia, que él comenzó a caminar y entonces hay algo curioso que te quiero enseñar. Entonces él comenzó a ver los vientos. Señores, el viento no se ve. El viento se siente, pero no se ve. Por muy fuerte que esté soplando, no se ve. ¿Qué es lo que dice? ¿O qué es lo que deberíamos traducir? ¿Qué es lo que deberíamos entender? Que Pedro perdió la visión. Cuando tú no sabes o cuando pierdes la visión de dónde tienes que ir, te vas a hundir. Por eso las tormentas a veces tienen éxito contra tu vida. Pero cuando sabes que Él está contigo, entonces tú puedes clamar, como dijo él, Señor, sálvame. Y vino el Señor, fue hasta allá, tendió su mano y lo sacó. Y le volvió a repetir. Le volvió a repetir. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué quitaste la mirada de la visión, el propósito de lo que tú sabes que tienes que hacer? Este es tu matrimonio, esta es tu familia. ¿Por qué fijas tus ojos en otras personas, en otra familia, en otro lado? Esto es lo que yo te di, esto es lo que yo te mandé a hacer. Yo te mandé a que le vendieras hielo a los esquimales. ¿Qué haces tú vendiendo plátano? Pero Señor, me mandaste a vender. Sí, pero no plátano. Pero es que vender hielo a los esquimales es sumamente difícil. Yo voy contigo y cuando yo estoy en la ecuación, todo lo que yo te digo, eso es lo que tienes que hacer, porque es mi mano que lo va a hacer. Así nosotros hemos dejado de hacer muchas cosas, ¿sabe? Y no entendemos el porqué de la tormenta. Cuando pase la tormenta, te darás cuenta de una gran necesidad de cosas que nosotros tenemos, de cosas que habíamos perdido, de la necesidad de conectarnos los unos con los otros, de abrazarnos, de saludar a la gente. Porque a veces menospreciamos, sobre todo los que tenían necesidad. Aquella gente la fuimos apartando. No le dimos importancia a la relación social que podíamos tener. No le dimos importancia al abrazo que le podemos dar a un hijo. No le dimos importancia a la conversación que podíamos tener en la familia. No le dimos importancia a ese congregarnos en la iglesia. No le dimos importancia a los compañeros de trabajo. Ni siquiera compartimos la palabra con ellos. Cuando la tormenta pase, nosotros nos daremos cuenta de esto. Quiero terminar con ustedes y voy a leerle un poema de don Mario Benedetti. Don Mario Benedetti fue un periodista, dramaturgo, poeta y escritor uruguayo y que puso o escribió un poema que le da título a este mensaje de este día. Hoy domingo. Se llama Cuando pase la tormenta. Yo lo voy a leer con usted. Quiero que usted lo escuche atentamente para que usted sepa qué es lo que quiso expresar y cuánto valor tiene aún hoy, sobre todo en este tiempo, todo lo que este poeta escribió. Escuche y póngame atención. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivo. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida y la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos has soñado. No sé a usted, pero cuando yo leí esto, sabía que estaba, pero esa última parte viene a descifrar lo que somos nosotros. Y deberíamos todos nosotros pedirle a Dios que nos devuelva mejor de lo que Dios nos ha soñado. Y entiendo entonces que la única forma de ser mejores es que nosotros aprendamos a superar todas estas cosas. Cuando la tormenta pase, sabremos nosotros que Jesús está con nosotros. Cuando la tormenta pase, aprenderemos a amar. Cuando la tormenta pase, habremos aprendido que es necesario conversar, hablar y sociabilizar con todos los que están a nuestro alrededor. Cuando la tormenta pase, sabremos nosotros que nuestra vida tiene tanto valor como del que tenemos al lado. Cuando la tormenta pase, nosotros sabremos que el reino de Dios no solamente son los hombres, sino todos los que tenemos alrededor. Por esa razón somos sacudidos a veces por estas tormentas para que podamos entender y apreciar lo que Dios nos ha dado y podamos nosotros volver a la senda que Él mismo nos ha legado. Quiero que allí donde usted está, usted pueda reconocer a Jesucristo. Y que si hoy está viviendo una tormenta, lo que debemos pedirle al Señor es la fortaleza. Aprendí a orar de esta manera hace mucho tiempo, pidiéndole al Señor que si venían las pruebas, que si venían las tormentas, no que me las quitara, sino que me diera la fuerza, la sabiduría para superarlas. Así quiero que usted le pueda pedir a Jesús. Repita allí conmigo donde está y diga: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y Él te levantó de entre los muertos y estás a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allá has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Si yo muero hoy, yo quiero tener la certeza en mi corazón de que yo iré contigo. Y para tenerla yo te pido, Señor, que habites en mi corazón. Ven a mi vida, tómala, te la entrego en mis manos. Yo te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de los que superan, de los que caen y se levantan, de los que no temen a enfrentar una tormenta, de los que van a pasar, no porque tengan fuerza, porque tengan poder, sino porque saben que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Oremos ahora por todas las naciones y pidámosle al Señor que así como lo está haciendo con nosotros, levantándonos en fortaleza, también lo pueda hacer con ellos. Padre, yo oro en esta hora por los enfermos, por los que están en posición de eminencia, por el personal de salud que hoy se debate, Señor, buscando una cura, tratando a los enfermos, viendo cómo superamos todas estas situaciones. Oro, Señor, por los pequeños que han quedado sin sus padres, por los pequeños que hoy necesitan, por los pequeños que tienen necesidad. Oro, Señor, por los ancianos, porque no porque sean ancianos deben ser menospreciados. Por el contrario, que tengan el sustento que le pueda llegar, Señor, a alguien movido en el corazón por ti, para que ellos puedan llevar también algo de alimento, algo de comida a quien lo necesite. Si es una medicina, que también se la puedan llevar, Señor.
Oro, Señor, y te pido en el nombre de Jesús por todas las naciones del mundo, para que los que están en posición de eminencia tomen las decisiones correctas. Señor, que si alguno no está acorde a tu principio, Señor, tú seas decidiendo o transformándolo o quitándolo y colocando a las personas que conforme a tu voluntad puedan gobernar al pueblo. Oro, Señor, por este país, para que cese toda envidia, para que cese toda diferencia, para que cese, Señor, estas luchas intestinas, para que toda ignorancia sea quitada de nosotros, para que venga el entendimiento, para que haya el deseo de superación, para que haya el deseo de salir adelante, para que haya fortaleza para luchar y pasar esta tormenta y vencerla en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Oro, Señor, por todos los que hoy claman en tu santo nombre, para que seas tú usándolos verdaderamente para transformar y cambiar todo este mundo. Oro, Señor, para los que reciben esta palabra, reciban bendiciones, reciban prosperidad, reciban sabiduría, reciban sanidad, reciban, Señor, de ti tu Santo Espíritu, y en cada lugar de sus hogares que pisen, donde impongan sus manos, llegue tu unción, tu Santo Espíritu, y llegue la fortaleza y la sabiduría para saber que todo obstáculo de aquí en adelante puede ser superado. Que si hay los muros, sonaremos la trompeta y ellos caerán. Y si vienen las tormentas, levantaremos y en tu santo nombre, Señor, diremos al mar y al viento: calla, enmudece, porque vamos al otro lado. Que si hay dificultades, Señor, de entendimiento, tu palabra sea puesta en nuestra boca y hablada al corazón. Todo el que la reciba de ti, Señor, la sabiduría y el entendimiento para hacer lo que tú ordenaste hacer. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Te doy gracias y te doy toda la adoración. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, mis hermanos, hoy más que nunca.